Demian, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están, queridos amigos? Espero que se escuche Sí, claramente. nítido. Acá estamos desde la capital del país haciendo nuestro enlace ya acostumbrado de los miércoles. Quedamos en que cuando no esté yo en Así es. Hermosillo físicamente, pues lo vamos a hacer remotamente. Afortunadamente la tecnología ayuda, ¿verdad? Exactamente, así que los dos bienvenidos al tú por tú. A ver, pues a un año exactamente, Alfonso Durazo se cumplió ayer. ¿Qué ves, Conrado? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué no ha cambiado? Es un año, ciertamente, Es un pero ¿qué año, ves? A es ver. un año. Yo dividiría esto en dos puntos de vista distintos. Uno es la visión de un año de Alfonso Durazo como el dirigente de un aparato de gobierno que nos gobierna, cuyas decisiones afectan a la vida de todos los sonorenses. Y otra es la labor política de Alfonso Durazo un año después. Yo lo divido en dos partes. Por un lado, creo, dejaría la primera para un segundo término, pero en el lado político, creo que Alfonso Durazo ha conseguido recuperar un poco el concepto de político sonorense que habíamos perdido después de casi 9 años. Guillermo Padres, a la mitad de su gobierno, tuvo que hacerse un ladito en muchas cosas, dejó de aparecer tanto, era todo muy controlado en los espacios oficiales. Claudia Pavlovich llegó con la espada desenvainada 2 años, se guardó y ya no volvimos. Entonces, habíamos perdido mucho la imagen del gobernador. Del gobernador en sí, exactamente. Políticamente creo que Alfonso Durazo en este año ha logrado recuperar la imagen del gobernador, ¿no? Es la Exacto. persona que habla, la persona que explica, que lleva un plan, que tiene un proyecto. Podremos o no estar de acuerdo con cómo proyecta las cosas, pero al menos políticamente a los sonorenses y a los mexicanos que nos gusta el concepto gobierno, porque nos gusta el concepto gobierno, nos parece correcto lo que hace Alfonso Durazo. Entonces, yo aquí dejo esta primera parte desde la perspectiva política. Hay que ver desde la perspectiva de trabajo de gobierno y luego la perspectiva del gobernante, que también es otro tema. Sí, porque se decía que Claudia lo mandaba. Se mandaba, ya sabes quién era Son eso. los Es que en temas. 6 años que se Sí, dispersó el poder sí. y sabemos la historia. Ahora viene, aquí sí hay gobernador. Hasta ahorita no estás viendo a alguien, hasta ahorita no, Paralelo pero no, un sí, paralelo no. exactamente. Incluso veo que la gente que antes eran los que mandaban están jugando cerca y están tratando de trabajar junto con él. Lo que me parece muy correcto. No se trata de romper tampoco la cristalería. Se trata de hacer que las cosas funcionen, ¿no? Institucionalidad, ¿cómo ves lo que dice Conrado en cuanto al papel de la figura de gobernador rescatada o que no hay un vicegobernador? Pudiera traducirse, Demian. Fíjate que yo creo y coincido que Alfonso Durazo, pues obviamente tendría que decir que si a alguien se la debe es nada más a Andrés Manuel López Obrador, pero en ese caso no hay cogobierno, ¿no? Sino más bien hay una determinación expresada desde hace ya años de parte de Alfonso Durazo de ir por todas las canicas, tomar el poder y recuperar esto que entendemos precisamente como el ejercicio en sí mismo del poder y en la interpretación de Alfonso Durazo se trata de utilizar el poder en beneficio de la gente. Como dice Conrado, y creo que dice atinadamente, no se trata de estar en todas de acuerdo con él o no, es simplemente entender y asimilar una visión que se tiene y que se había perdido efectivamente en anteriores administraciones. Yo incluso creo que el último gobernador que impuso su estilo personal de gobernar así con mano dura fue Eduardo Bours Castelo, ¿verdad? Y el antecedente directo pues era Mario Fabio Beltrones, así que más o menos por ahí voy ubicando yo la figura de Alfonso Durazo gobernante. Sí, o sea, como gobernador en el Como ejercicio del gobernador en el poder, ejercicio ¿no? del poder. Exactamente, porque Padres también fue dispersión, es decir, o fue Terminó. diferente, ¿no? También, pero fue como ejercicio de un gobernador con autoridad y un gobernador fuerte, ¿no? Sin No, figura de vicegobernador. aquí hay algo muy interesante y lo platicaba ayer con unos amigos. Se nota que es mucho más pragmático Alfonso Durazo. Ujú. Y ese pragmatismo le permite no depender de sus amigos, como le pasó a Guillermo Padres, o no depender de sus aliados, como le pasó a Claudia Pavlovich, ¿no? O sea, al final de cuentas, él asume su papel de gobernador desde la perspectiva el imagen del gobernante. Creo que a los sonorenses nos gusta esa imagen. A mí en lo personal hay cosas que no me gustan decías, pero hablando de la gente, yo creo que es correcto. Y él lo ha recuperado. Entonces, a un año, a una recuperación, yo creo que importante es esa. Y no hay que regateársela, Que hay porque gobernador. que hay gobernador. Podrá parecerte o no, pero hay un gobernador, hay donde acercarte. Incluso tan hay un gobernador que tú puedes ver a los manifestantes frente a Palacio de Gobierno y lo ves a él salir. Tú puedes ver que atiende diferentes situaciones, viene un Napoleón Gómez Urrutia y viene con el gobernador, y viene otro líder y va con el gobernador. Entonces hay un gobernador. No hay un secretario de gobierno que te atiende, ¿no? Es un juego que creo yo correcto desde la perspectiva de la gobernanza, pues. U oficina alterna, ¿no? No hay oficina alterna, Oficina que eso es lo alterna. mejor. Cuando los poderes se dividen así, el riesgo del sometimiento del ciudadano a través de la coerción del Estado es mayor. O poder fáctico. ¿Qué ves? Eso es lo positivo.
¿qué ves, pues de alguna manera, o qué cuestionarías? A mí lo único que no cuestionaría todavía, me gustaría ver el resultado de su política de impulsar tanto académico. Me parece bien, pero no estoy viendo el resultado como lo del ICESON, por ejemplo. El ICESON es un cambio evidente, ¿no? En un año. Creo yo que eso se tendría que empezar a ver en otras áreas. No lo he visto todavía, hay que dar tiempo, es muy poco tiempo. Pero vamos a ver cómo funciona este impulso de la academia dentro del gobierno. Eso es lo único que yo dejaría ahorita como un paréntesis. Vamos a esperar, es muy poco tiempo. Me gustaría ver más cosas, nos están viendo. Hay un pendiente. Queríamos ver un gobernador con la espada desenvainada, como vimos a Claudio Pavlovich, evidentemente no lo es. No significa que no se está haciendo algo, quizá. Me gustaría empezar a ver resultados de algo así. No lo estoy viendo, hay que esperar. Es un año, las indagatorias no se hacen en un año. Creo yo que eso es lo que desde la perspectiva de gobernanza me está todavía pendiente. Bueno, el sexenio pasado se hicieron en 3 meses, ¿no? Sí, no, pero se ver fabricaron resultados. en 3 meses. Sí, fabricado es muy fácil. Tú puedes empapelar cualquier Pregúntale persona a en un Jorge mes. Morales, ¿no? En Pero 3 meses se fabricó. armar algo bien, yo sé que no Pero es se sencillo. cae, ¿no? Digo, todo eso genera daño, se cae, sabemos. Totalmente. Yo por eso, yo sí reconozco eso, y ayer lo decía, y soy congruente en lo que digo, y lo digo documentado. Digo, yo sí celebro también eso, de que el sexenio pasado fueron 3 años de Sí, persecución, de totalmente. sangre, de desgaste, de lastimar, y que no terminó en agua, agua es más, en nada, No terminó mal. en nada, Terminó mal. nada. E incluso los que perseguían están también siendo investigados ahorita, y de muchas cosas que el gobierno ha asumido un papel de bajo perfil en eso. ¿Cómo ves tú, Demian, esta situación? ¿Qué dice Conrado? Fíjate que yo en particular sí tendría yo que observarle ciertos detalles al gobierno de Alfonso Durazo. Y no soy ningún genio de la política a la hora de señalarlo. La verdad es que creo que el mismo gobernador en el acto que encabezó el lunes, donde ofreció un mensaje a sus colaboradores muy en particular, puso el dedo en la llaga. Y no es que el gobernador lo esté haciendo mal. Creo que hay un detalle en donde algunos de ellos han estado pues quizás desviando la mirada de lo que es la visión y los criterios completos de lo que es la cuarta transformación. Y el gobernador lo ha visto y lo está observando y se los está reclamando. El gobernador les dijo a sus colaboradores muy directamente, no es la hora de estar haciendo política de rastrera, ¿no? Fue el concepto con el que yo me quedé, de esa que divide, política pequeña, dijo específicamente, sino más bien se trata de mantener la unidad al interior del gobierno con el objetivo, con la mira de ir sobre los objetivos que nos planteamos desde un principio. Y también ahí difiero yo del Conrado en esto. Pasó un año de la elección, pero ya pasaron 9 meses del gobierno. Es la hora de que en efecto los que están tienen que demostrar por qué están ahí, y los que no encajan con el proyecto es la hora en la que ya tienen que empezar a pensar en despedirse. Ahora, yo se lo dije al gobernador hace algunas semanas, gobernador, existe una corriente de opinión muy en específico de parte de los críticos que dicen que no has hecho nada. ¿Qué les respondes, no? Y el gobernador sí como que se sacó un poco de onda con esto que le dije, ¿no? Me lo contestas, Demian. Tengo que hacer un corte y vuelvo como cada miércoles al Tú por Tú con Conrado Quesada y Demian Duarte. Demian está en la Ciudad de México. Y Demian, me estabas haciendo, yo creo que es importante lo que dices también, sin duda. Yo creo que ya, es decir, se cumple un año del triunfo, el 13 de septiembre de gobierno, pero yo creo que ya que lo que no funciona, tiene que haber cambios. Hay que cortarlo, exactamente. Sí, totalmente. Y fíjate que te comentaba, ¿no? Que yo le dije al gobernador directamente, oye, gobernador, es que hay una corriente que dice que no has hecho nada. Entonces, creo que es importante precisar lo siguiente, pues, porque sí, la crítica, la oposición sobre todo está en los medios de comunicación, ha señalado que el gobierno de Alfonso Durazo se pasa haciendo proyectos, ¿no? Y que no ha concretado. Entonces, creo que es bien importante también parte de lo que dijo en su mensaje. Se retomaron todas las atribuciones que corresponden al gobierno. Y esto tiene un profundo significado porque antes había mucha dispersión en el estilo personal de gobernar de Claudia Pavlovich en particular. Había muchas entregas, muchas concesiones de cosas que estaban en manos de otros. La operación del Poder Legislativo, la operación del Poder Judicial, la gestión, por ejemplo, de proyectos de inversión, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, creo que es bien importante esto que ha
logrado el gobierno. Ayer, por ejemplo, se dio un procedimiento que tú lo seguiste puntualmente también, Luis Alberto, que fue el nombramiento del nuevo titular del ISAF, pero así se ha ido también en los nombramientos, por ejemplo, de quienes integran la Comisión de Transparencia, lo que tiene que ver con los magistrados del Poder Judicial y otros. Y yo creo que el principal cambio que se ha gestado en estos 9 meses es un cambio total de actitud. Estuvimos ayer en un acto de conmemoración, festejo, debo decir, del Día de la Libertad de Prensa. Creo que también lo que se vio ayer fue un acto de apertura muy interesante. Si quieres, en un momento abundamos sobre el particular. Conrado. Hay un tema también que a mí me gustaría mucho señalar y es el tema de la relación gobierno-ciudadano, porque al final de cuentas hay que reconocer que el gobierno nos gobierna, ¿no? Sus decisiones van sobre las decisiones de los ciudadanos. Entonces, siento yo que ahí es donde todavía tenemos mucho que analizar. Hay mucha visión curiosa que no tiene un contrapeso bajo ninguna circunstancia. Pongo un ejemplo, el Congreso aprueba una ley para sancionar el compartir imágenes violentas y nadie es contrapeso para decir que eso es un absurdo, porque eso ni va a combatir la delincuencia ni va a combatir la violencia. Al final de cuentas eso se utiliza, ahorita podemos celebrar que tenemos un gobernador muy demócrata, pero mañana vamos a tener un gobernador maldito que utilice eso para sancionar periodistas. Entonces no tenemos contrapesos en ninguna parte. Creo que eso es una deuda que tiene el partido Morena en sí mismo, porque aunque son mayoría en el Congreso, tienen el gobierno del Estado, tienen muchos municipios, nadie es capaz de decir, oye, espérame tantito, creo que eso no es correcto. Eso es un tema que tiene que ver con la política. Pero es de más bien la oposición, ¿por qué Morena es No, en el gobierno? totalmente. Pero no hay una voz crítica al respecto de esas iniciativas que son impulsadas por cualquier persona. Entonces, sí, el Óscar Cerrato. sí, claro, Óscar Cerrato, pues lo coincido. Ahora, ese tipo de temas no son analizados con la misma visión y apertura que expresa el gobernador en sus discursos, y eso me preocupa. Otro tema que me preocupa, hay un ambiente económico adverso. La inversión extranjera directa cayó en Sonora este primer trimestre, y hace un año estábamos celebrando que teníamos mucha inversión extranjera directa en Sonora. Tenemos que ver quién está a cargo de economía para ver que nos presenten a la persona y empezar a ver que esa persona es qué propuesta trae y qué está haciendo. Me queda claro que el anuncio del gobernador de ir a Detroit a hablar con el CEO de Ford tiene como que el impulso de tratar de rescatar, pero al mismo tiempo tenemos un problema laboral en Sonora impulsado por liderazgos de la CTM que tienen en jaque las inversiones en la industria automotriz. Entonces, el tema de la labor de política de gobierno me parece correcta. El tema de el gobierno como el que regula las interacciones de los individuos es donde creo yo que nos están quedando de ver no solamente el gobernador, sino todos sus funcionarios, porque no estamos impulsando la economía, no estamos arreglando el tema laboral, no estamos analizando cómo desde el Congreso se están aprobando leyes que no necesariamente son buenas, como tronar un cohete que sea un delito porque está sancionando mascotas, ¿no? Eso se está aprobando en el Congreso y nadie lo está discutiendo. El ambiente político funciona porque tenemos un gobernador. Pero el político en general que colabora con el gobernador y que forman parte del círculo de gobierno, se están pasando de vivos sus acciones. Y creo que ahí no hay nadie que los haya puesto en alto. Esto nos debe llevar a los ciudadanos a entender que no porque votamos por un cambio, tenemos un cambio. Y eso es lo que tenemos que empezar a exigir al gobierno y a los gobernantes, no solamente al gobernador, sino también a los alcaldes, a los diputados, a los jueces y magistrados. Tenemos que empezarles a decir, oye, lo que estás haciendo no es correcto. Porque por más esfuerzo que el gobernador, si estas cosas avanzan sobre la libertad de las personas y no están resolviendo las necesidades de empleo, las necesidades de inversión, las necesidades... Esto del cubrebocas es un absurdo. No, o sea, no hay una voz que nos diga qué va a pasar todavía. Es un absurdo que la gente esté preguntando qué va a pasar con el cubrebocas. Yo sé que nos gusta que nos digan qué hacer con el cubrebocas, pero si nos gusta que nos digan qué hacer y hay un gobierno que le gusta decir qué hacer, nos tiene que decir qué hacer, y eso es lo que no se está cumpliendo. Entonces, son las dos visiones que tengo yo sobre el gobierno, lo político, lo atractivo, lo de columna periodística, pero luego tienes el otro lado, el tema de la relación gobierno-ciudadano, y es ahí donde yo creo que nos quedan a deber todavía. Demian, para cerrar. Bueno, yo creo que lo que sí presenciamos hace 1 año y 2 días en Sonora fue precisamente un acto de demolición de la oposición, ¿verdad? Y la oposición todavía no logra recuperarse, ¿eh? Es decir, ni el PRI ni el PAN tienen una voz que pueda justamente hacer contrapeso a las posturas de un muy fuerte gobernador que sabe cómo ejercer el poder, pero que además tiene el respaldo de un poder legislativo en el cual tiene 2/3 partes, es decir, ni siquiera necesita de los votos de los diputados del PRI o del PAN, porque la suma de sus alianzas le dan precisamente las 2/3 partes. Literalmente el gobernador, si así se lo propusiera, pudiera hacer lo que le da la gana. Sin embargo, ahí está la parte en donde yo me refiero a un cambio de actitud. Es decir, el gobierno de Alfonso Durazo, a diferencia de sus antecesores, está logrando volver a colocar a Sonora en las vías, primero, de la institucionalidad,
y de lo que consideraríamos como un gobierno normal, que es capaz de ejecutar las distintas políticas públicas, por una parte, y por la otra, creo que ha vuelto a poner a Sonora en el eje de lo que es el desarrollo económico. Podrás tener razón en eso, Conrado. En el primer trimestre se nos puede haber caído la inversión extranjera directa en Sonora, pero hay que observar un detalle. Vienen dos inversiones multimillonarias, que son plantas de licuefacción. Una se va a ubicar en Puerto Libertad, la otra en Guaymas, y representan entre las dos 4,000 millones de dólares en inversión. Es decir, Pero con la de eso, México Pacific más, hasta es a 8,000 millones, creo, o sea, ándale, más, pues eso creo. es una cosa enorme, ¿no? Ajá. Y la verdad es que Sonora, con todos estos proyectos de infraestructura, por ejemplo, el eje que va a conectar con Chihuahua, el proyecto de recuperar Guaymas, la conexión con Nogales, se está poniendo de vuelta, pues, en lo que es la ventana de ser un estado altamente competitivo, una situación que lamentablemente se abandonó en sexenios anteriores. Ahora, hablaste tú de quién está en economía, Conrado. Creo que es importante decirlo, y yo no tengo pelos en la lengua a la hora de ser crítico y cuestionar. Creo que el secretario Armando Villa es uno de los secretarios que no le han funcionado al gobernador. Creo que a diferencia, quien está en el CODESO, la Comisión de Desarrollo Sostenible, que es Francisco Acuña, hermano de quien estuvo hace un rato aquí contigo, Luis Alberto, está rindiendo muy buenos resultados. Entonces, creo que ahí es donde el gobernador tiene que tomar decisiones interesantes. Ahora, ayer yo me refería a esto y con esto cierro, sé que estamos sobre tiempo, pues estuvimos en un acto muy interesante, ¿verdad? Los medios de comunicación, hace muchos años que yo no veía un acercamiento con los medios de ese nivel. Yo recordaba que hace 19 años Eduardo Bourges nos convocó a un banquete ahí mismo en el Salón Gobernadores. Creo que hay que reconocer que hay partes del gobierno que están operando y que están actuando de manera correcta. En este caso, yo creo que el coordinador del sistema de comunicación social también está haciendo un trabajo interesante, pero sobre todo inteligente al respecto de cómo está operando con los medios de comunicación y recuperando la imagen y la comunicación del gobierno de Sonora. ¿Algo querías agregar? No, nomás tener al pendiente lo que está pasando con los servicios públicos del gobierno del Estado. Sí. El registro civil tiene problemas serios de Así costos es. elevados para los ciudadanos. El área de trámite de placas, de trámite de licencias, tiene un problema serio de coyotaje que ha crecido, se ha aumentado, y eso es porque no han terminado de entender que su visión como gobierno es poner orden. Y si no ponen orden, entonces el orden se cae. Y cuando se cae el orden, alguien falla y alguien tiene que pagar. Y la gente no se está haciendo cargo de sus responsabilidades en el gobierno. Ahí coincido un poco con Demian en la idea de dejen de estar haciendo política absurda, ¿no? Y pónganse a trabajar, porque batallar para sacar unas placas, querer sacar una acta de nacimiento para buscar un programa de apoyo de beneficio social y que el acta de nacimiento, una corrección, te cueste 600 pesos es un absurdo. Sí. Y eso pasa, ¿no? Entonces eso es parte de lo que no entiendo. Es un reto, eso para el siguiente, pero ya, el siguiente miércoles seguimos debatiendo. Gracias, Demian. Nos vemos el próximo miércoles por acá. Saludo afectuoso, nos vemos por allá en Hermosillo, vamos a estar allá toda la semana que viene, así que con gusto nos echamos hasta el café que tenemos pendiente. Órale. Saludos desde la Ciudad de México. Ya dijeron. Ánimo. Tomás, gracias, Conrado. Gracias, Luis.